Infección. Por infección se entiende el conjunto de reacciones defensivas de los tejidos del organismo frente a la acción injuriante o agresiva de un agente infeccioso como las bacterias, virus, hongos y protozoos. El organismo humano está constante y permanentemente expuesto a la acción agresiva de agentes infecciosos del exterior, muy especialmente a nivel de cavidades naturales como la boca, vías respiratorias, conjuntivas, vagina y vías urinarias. Un grupo de tejidos, incluyendo el sistema retículo endotelial y los glóbulos blancos de la sangre, combaten constantemente a cualquier agente infeccioso que intente invadir la economía y lo hacen por dos mecanismos: destruyendo al agente invasor por fagocitosis y produciendo anticuerpos y linfocitos sensibilizados que también llegan a destruir al agente infeccioso. Consideraciones generales sobre la enfermedad infecciosa. La importancia que tiene en medicina las enfermedades infecciosas se debe en gran parte a su enorme frecuencia y a sus implicaciones sobre salud pública, debido al carácter de contagiosidad de la mayoría de ellas. Si bien es cierto que existen excepciones y que muchas se pueden prevenir y curar más fácilmente que cualquier otra enfermedad, sin embargo, los seres humanos no hemos podido liberarnos de muchos padecimientos infecciosos a pesar de la eliminación virtual de alguno de ellos, de la notable disminución de la morbimortalidad de otros, y también por el aparecimiento de nuevos agentes infecciosos como lo es el virus del SIDA. Actualmente es muy raro que un paciente fallezca de neumonía por neumococo, ya que existen agentes antimicrobianos de elección como la penicilina. Sin embargo, cada día aparecen cuadros sintomatológicos causados por microorganismos que forman parte de la flora normal del individuo, como es el estafilococo, bacilos entéricos, hongos, etc., que por situaciones especiales adquieren patogenicidad y virulencia. Entre los microorganismos y el hombre existe una acción recíproca compleja, cuyo resultado es la infección. Sin embargo, de las investigaciones realizadas y de la información adquirida, todavía no es posible aplicar medidas concretas para la prevención y tratamiento de ciertos procesos infecciosos. Por otra parte, es bien sabido que los microorganismos de distintas especies o de diferentes cepas de las mismas especies varían considerablemente en su capacidad de producir enfermedad y que los seres humanos no son igualmente susceptibles frente a un agente infeccioso como una bacteria o un virus. Código CIE-10. La amplia gama de enfermedades infectocontagiosas impide encuadrar al paciente en un solo grupo o en una sola denominación, ya que éste se determinará de acuerdo al agente infeccioso que afecte a nuestro paciente. Manifestaciones clínicas. Subjetivas. Cefalea. La cefalea es un síntoma muy común en las infecciones generalizadas y guarda relación con la fiebre. Es de tipo pulsátil y se presenta en regiones frontotemporales y en ocasiones en la región occipital u suboccipital. Recordemos que las estructuras del sistema nervioso central sensibles al dolor son los senos de dura madre y sus ramas principales, las arterias de la dura madre y sus zonas vecinas, y las grandes arterias intracraneales. Los autores implican la cefalea febril como un resultado de la atracción de estas estructuras sensibles debido a la gran vasodilatación. Manifestaciones cerebrales. En ausencia de invasión cerebral por microorganismos, las enfermedades infecciosas producen manifestaciones del mismo sistema nervioso central, tales como estados de confusión, somnolencia, estupor y coma, que generalmente son reversibles y desaparecen cuando se domina la infección. En lactantes y niños pequeños, una hipertermia puede dar lugar a convulsiones que son explicadas por alteraciones temporales de la función cortical del cerebro. Una grave manifestación de alteración de las funciones cerebrales en el curso de las infecciones se denomina encefalopatía tóxica y aguda, en la que además del estado de confusión, estupor, se presentan convulsiones generalizadas y recurrentes.
Se ha tratado de explicar el fenómeno por la acción de las endotoxinas bacterianas, aunque el hecho no está totalmente aceptado. La presencia de hipotensión arterial severa por la que cursan los pacientes produce a su vez una disminución muy notable del metabolismo cerebral como consecuencia del menor riesgo sanguíneo. Objetivas. Erupción cutánea. Muchas de las enfermedades febriles van acompañadas de lesiones en la piel y mucosas, muy características, razón por las cuales es importante examinar cuidadosamente la piel de toda la superficie del cuerpo y la mucosa, especialmente de la boca. Un ejemplo típico de esto constituye las denominadas fiebres eruptivas, tales como el sarampión, la rubiola, la varicela, la escarlatina y antiguamente la viruela, que constituye lesiones con características clínicas evidentes y de inmensa utilidad para el diagnóstico. En el sarampión y la rubiola son erupciones maculopapilares. En la escarlatina es un eritema fino, mientras que en la varicela, viruela y herpes zóster son lesiones típicamente vesiculares. La explicación de este tipo de lesiones es la siguiente. Tratándose de infecciones sistémicas como viremia, se produce una invasión directa de las células epidémicas y del endotelio vascular, dando lugar a vasculitis cutánea. Otros autores explican el fenómeno como el resultado de una lesión provocada por un complejo virus anticuerpo. Otros ejemplos de infecciones de tipo bacteriano que producen lesiones generalizadas de la piel son las producidas por el estafilococo dorado y la pseudomonas. La primera da lugar a abscesos subcutáneos fluctuantes, pústulas y púrpuras purulentas, y la segunda da lugar a lesiones de aspecto ampolloso, hemorragias y necróticas. También podemos citar como ejemplos a las lesiones maculares, papulosas, nodulares y petequiales de la meningococenia y el eritema nodoso de la faringitis estreptocócica. Todas estas explicadas por la difusión bacteriana y lesión local de la piel y del endotelio vascular de las microcirculación. Aumento de la frecuencia cardíaca. El aumento de la temperatura corporal que acompaña a una infección da lugar a un aumento proporcional de la frecuencia cardíaca, 10 a 12 latidos por minuto por cada grado centígrado. Sin embargo, en infecciones como la fiebre tiroidea, la tularemia, la brucelosis, existe bradicardia, que se ha tratado de explicar por la liberación de endotoxinas que afectan a la conducción del miocardio. Alteraciones metabólicas. Todas las infecciones generales producen en algún momento cambios metabólicos, explicables por una acción directa del agente infeccioso como consecuencia de un exceso de aldosterona y glucocorticoides, provocados por la misma infección. Así se han descrito cambios en el metabolismo de los electrolitos, debido a un aumento de la pérdida urinaria de sodio y cloruro en los periodos prefebril y sintomático, que son debidos a un riego renal aumentado y un soporte elevado de sodio de los túbulos, secundarios a su vez de un aumento del gasto cardíaco en la fase inicial del periodo febril. Contribuyen a este desequilibrio electrolítico el aporte dietético limitado, los vómitos y el sudor, que generalmente acompañan al sujeto con síndrome febril. Todos estos factores sumados explican la hiponatremia e hipocloremia. Exámenes que sugieren infección pero no demuestran directamente los microorganismos. Hemograma completo. Uroanálisis. Coprograma. Proteína C reactiva. Electroforesis de proteínas. Análisis de líquidos corporales. Sinovial, pleural, pericárdico, peritoneal, cefalorraquídeo.
Gases arteriales. Imagenología. Exámenes que demuestran directamente los microorganismos, sus productos, sus genes o la respuesta inmune que evocan. Examen microscópico directo. Este permite documentar la presencia de microorganismos en las diferentes muestras clínicas, lo cual puede ser la manera más rápida y simple de lograr una identificación preliminar. Los exámenes directos, después de fijados, pueden teñirse con varios tipos de coloraciones, que varían de acuerdo al microorganismo que se esté buscando. La mayoría de ellos está dirigida a la coloración directa de los microorganismos. Otros utilizan la especialización que dan los anticuerpos, los cuales, al ser marcados con sustancias fluorescentes u otras sustancias, permiten la visualización del germen. Entre ellos está coloración de Gram, coloraciones ácido-alcohol resistentes, coloraciones fluorescentes. Cultivos. El cultivo de microorganismos es un proceso que permite el aislamiento de los gérmenes causantes o asociados a una infección. Con el aislamiento del germen no solamente se documenta el agente etiológico, sino que éste se tiene disponible para realizar pruebas de tipificación, determinación de sensibilidad a antibióticos y la capacidad bactericida de líquidos corporales. Adicionalmente, es un aislamiento que puede ser útil para futuros estudios. La información que proporciona un cultivo depende para su adecuada interpretación de varias condiciones. Las principales a tener en cuenta son el tipo de muestra y las condiciones bajo las cuales se toma, el transporte de la muestra al laboratorio, el orden médico. Es muy importante, además, que el clínico se ponga en contacto con el laboratorio cuando sospeche la presencia de patógenos que no se cultivan rutinariamente, para así el laboratorio preparar los medios de transporte y el cultivo adecuado y prolongar el tiempo de observación cuando sea necesario. Detección de antígenos o subproductos microbianos. Son técnicas que están dirigidas a la detección de elementos estructurales microbianos, sus productos metabólicos o toxinas. Por las características de las pruebas que se utilizan, muchas de ellas proporcionan resultados rápidos, que pueden ser muy útiles en el manejo inicial de ciertas infecciones. Este tipo de pruebas rápidas han tenido un gran impacto en el diagnóstico de las infecciones virales, pues ha permitido al laboratorio clínico el diagnóstico rutinario de estas infecciones, sin la necesidad de utilizar cultivos celulares. Detección de respuesta inmune específica. Estas pruebas diagnósticas están dirigidas a determinar la respuesta inmune específica, bien sea de tipo IgM, IgG o anticuerpos totales. Los niveles de IgM se relacionan con una infección aguda. Los de IgG indican infección pasada. Y los anticuerpos totales en algunas ocasiones pueden indicar también infección aguda. Los tipos de técnicas más utilizados son la inmunofluorescencia indirecta o en el ensayo inmunoenzimático. Detección y amplificación de genes. La detección de los agentes infecciosos por medio de técnicas de biología molecular ha incrementado las posibilidades de mejorar el diagnóstico para muchas enfermedades infecciosas, en donde las técnicas estándar tenían muchas limitaciones. Esta nueva tecnología tiene como principal ventaja la rapidez, la sensibilidad y la especificidad con que pueden detectar el microorganismo. Además de la poca cantidad de muestra requerida para realizar el estudio, todo está basado en que no hay la necesidad de hacer crecer al microorganismo. Las principales desventajas son cierto grado de dificultad en su realización y estandarización para requerir un personal especializado para su correcta realización y sus costos con los que se pueden manejar.
Las técnicas moleculares se pueden dividir en dos grupos generales: las técnicas que se basan en la detección de segmentos específicos de ácidos nucleicos sin amplificación y las que se basan en amplificación de ácidos nucleicos. Reacciones en cadena de la polimerasa. Este método, que fue inicialmente descrito en 1980, se basa en el proceso celular de duplicación del material genético, con el que es posible amplificar millones de veces una secuencia determinada de ADN o de ARN, utilizando enzimas y cambios de temperatura. En teoría, esta técnica puede detectar una molécula de ADN en la muestra estudiada. Esta alta sensibilidad es su principal ventaja, lo que puede constituir al mismo tiempo su mayor desventaja, pudiendo dar lugar a falsos positivos por contaminación cuando no se realiza con las debidas precauciones. También se presenta falsos negativos cuando se presentan inhibidores de la reacción enzimática de amplificación. Sondas de ADN. Este tipo de técnicas son más sencillas que las anteriores. Una muestra de esto es la gran cantidad de sondas de ADN que aparecen día a día para diagnóstico microbiológico. Las sondas se definen como fragmentos de ADN o ARN originadas del genoma de un organismo específico. Esta nueva tecnología ofrece amplias posibilidades para mejorar el diagnóstico y manejo de las enfermedades infecciosas en el futuro. Diagnóstico prehospitalario. El estado del paciente dependerá de la suma de signos y síntomas que presente el mismo, y su condición dependerá en gran cantidad del grado de afección por los mismos. Es por esto que al paciente podrá estar presente un estado de afección leve hasta un estado crítico. Por tal motivo, el reconocimiento de los signos y síntomas que nos indican que nuestro paciente se encuentra infectado o contagiado por una enfermedad debe hacérselo en el menor tiempo posible, tanto para paliar las posibles descompensaciones de nuestro paciente, así como también para mantener altas normas de bioseguridad, evitando de esta forma el contagio de los tripulantes de nuestra unidad de ambulancia. Valoración de la escena. Verifique la situación con la finalidad de proporcionar seguridad en la escena tanto al personal prehospitalario como al paciente. Brinde atención solo luego de que un equipo adecuado considere que la escena es segura o de que previamente se haya rescatado a la víctima de una situación peligrosa. No se exponga ante situaciones peligrosas como incendios, derrumbes o aludes, ni actúe en lugares peligrosos como quebradas, caminos transitados, etc., a menos de que su equipo esté seguro para hacerlo. Valoración. La escena. ¿Cuáles fueron las fuerzas y los mecanismos desencadenantes? ¿Es posible llegar? ¿Es posible el control de las vías de acceso? La situación. ¿Por qué ocurrió? ¿Hay otros riesgos? Las víctimas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas están graves? Recuerde, su propia seguridad siempre es lo más importante. No se puede poner en riesgo la seguridad de los demás, especialmente de las víctimas. Utilice equipos de protección individual, así como medidas de bioseguridad. De ser necesario, use mascarilla, guantes, gafas, casco, zapatos de acuerdo con la actividad y ropa de intervención. Tome precauciones ante la exposición de agentes biológicos, como sangre, fluidos corporales y secreciones, físicos y químicos. Luego de los procedimientos y antes de quitarse los guantes, elimine los materiales de desecho en un recipiente para objetos cortopunzantes y bolsas plásticas de acuerdo al material.
Active la cadena de supervivencia. Recuerde que usted está en el segundo eslabón de la cadena de supervivencia. Luego de haber identificado el problema macro, comuníquese con la central de emergencias, dé aviso a las acciones tomadas y comunique las siguientes acciones que tomará. Para el tratamiento prehospitalario es necesario realizar una correcta anamnesis. Debemos continuar el procedimiento de rutina, es decir, debemos continuar con el A, B, C, D, E de la atención prehospitalaria. A más de esto, debemos monitorizar los signos vitales. Finalmente, debemos trasladar a un centro asistencial para que le proporcionen los cuidados necesarios. Evaluación secundaria. Tome todos los signos vitales, incluyendo saturación de oxígeno. Durante el transporte, realice el procedimiento ABCDE cuantas veces sea necesario. Inicie o continúe el manejo médico de la evaluación primaria. En el examen físico, examine a la víctima por regiones corporales para identificar las lesiones, como pueden ser en cabeza, cuello, tórax anterior, abdomen, pelvis, tórax posterior, región lumbar y nalgas, periné y extremidades.